¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El video que traemos hoy no me lo enviaron una vez, no me lo enviaron dos ni tres. Un montón de veces me lo estuvieron recomendando. Y aunque ustedes no lo crean, desde que se publicó el video yo lo guardé. Porque yo a Alirio lo conozco de otros videos que ha hecho de Chile. Para los que no estén muy enterados, en mi canal principal, que en este momento se llama Multi Sánchez, estamos dando un recorrido por toda la cultura de Chile. Entonces allí conocí a este amigo Alirio, que hace muchos videos platicando acerca de cómo muchas personas de otros países escogieron Chile para ir a vivir, o hace algunos análisis del transporte público. Incluso él también estuvo en Guatemala y vino a hacer contenido en Guatemala, entonces yo ubicado lo tengo. Y este amigo también hizo un recorrido por Paraguay. Y ya saben que si platican de Paraguay tenemos que traerlo a este canal. El video original como tal se llama Esto es Paraguay. Parece el primer mundo en Sudamérica. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción porque está buenísimo. Y si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo de qué va a tratar. Cuando uno piensa en Paraguay, no se imagina probablemente lo que vamos a ver el día de hoy en este video. Lo que vamos a ver el día de hoy no es el Paraguay promedio, aunque según estuve investigando, el índice de pobreza extrema de este país es aproximadamente de un 2%. Es uno de los más bajos de Latinoamérica. Lo que vamos a descubrir en el video de hoy es cómo se vive en Paraguay, así que ponte cómodo que comenzamos. El 2%. Ok, creo que nosotros estamos hasta arriba en el ranking de pobreza lastimosamente de Latinoamérica, pero no sabía ese dato. También siempre hay que ver las fuentes de la información porque a veces los gobiernos ocultan cosas, pero bueno, si es cierto que solo el 2% está bien. Para partir este día como se debe, obviamente que ahora vamos a ir a desayunar a un lugar que me recomendaron muchísimo. Me he pedido esto que se llama Beyú. No sé si lo pronuncio bien, chicos. De verdad que no sé guaraní. Espero estarlo haciendo bien. Bueno, miren, es esta especie de pan, así todo aplastadito, que parece una tortilla, pero más gruesa. Y según leí, está hecha a base de almidón, mandioca, y está rellena de queso. La masa tiene un sabor muy rico. No es como un sabor que haya sentido antes. O sea, es como una especie de pan, pero como más... ¿cómo seco decirlo? Una consistencia distinta. Y además, con el queso siento que queda delicioso. Pues y para complementar este desayuno me pedí algo que es sagrado acá. Es este pancito chiquitito que se llama chipa. Creo que es chipa. No le vi acento, pero también he escuchado que gente le dice chipa. Bueno, creo que es chipá. Eso es la chipá, pero es como otro estilo, ¿verdad? Es que he visto la chipá y suele ser como más redondita, como la forma de una dona más o menos. Pero bueno, supongo que hay más formas de hacerlo. Y para tomar, ¿qué pidió? Un cocido con leche. Díganme ustedes, ¿es chipa o chipá? Pues esto también está hecho en base de harina de mandioca y también lleva queso paraguayo. O sea, qué manera de consumir queso acá. De verdad, yo soy fan de los quesos, así que creo que de eso también me voy a ver fan. Bueno, no se diga más y vamos a probar esto que seguro será una delicia. Tiene una consistencia bien densa por dentro y por fuera es bastante crujiente. Y dato curioso, según estuve leyendo, este pan tiene su propio día nacional acá en Paraguay y es el segundo viernes de agosto. ¿Qué tal? Estamos comiendo el pan más importante de este país. Segundo viernes de agosto. Bueno, ya pasó el segundo viernes de agosto. Bueno, ahorita que estoy grabando esto, estamos a un día del segundo viernes de agosto. Yo estoy grabando esto el 13 de agosto. Entonces, mañana ya sería el día que celebran eso. Nunca he visto un video hablando del día de la chipa o de la chipá. Por si ustedes tienen alguno ahí, si me lo quieren compartir. Yo nunca lo he visto. Y la verdad es que está delicioso. Asunción es la capital de Paraguay, una metrópolis que alberga a más de 2 millones de personas y que la verdad no esperaba encontrarla de esta manera. Todo lo que tenía de información sobre esta ciudad se ha quedado corto con lo que he logrado descubrir. Es por eso que hoy he decidido recorrerla y quiero que me acompañes para finalmente entender de qué va esta capital muchas veces infravalorada. Miren esto, señores. Yo no puedo creer que esto sea una casa. O sea, esto no es una casa normal. Díganme, ¿ustedes se imaginaron encontrarse una casa como esta acá en Paraguay? Es que esto no es una casa, es un palacio. Dudé que fuese una casa, pensé que era como que, no sé, un establecimiento gubernamental o algo así porque se veía tan grande, tan perfecta. Wow, tenía como 3 autos adentro, tenía su propia fuente, un jardín digno de un castillo y está así en una esquina, normal, relajado, básico. No, de verdad que no esperaba esto. Me he encontrado un cartel que dice que esto es zona AR1A, en la que están prohibidas oficinas y establecimientos comerciales. Aquí hay gente de un alto poder adquisitivo y lo menos que quieren es que haya un alto flujo de comer. Interesante.
interesante. Aquí se supone, aquí lo pongo muy entre comillas, se supone que en ciertas áreas no puedes tener ni tipo de construcción, ni talleres, ni cosas que hagan mucho ruido en cuanto a empresas o negocios donde se generen demasiado ruido o contaminación. Eso en el papel. Si ustedes van a la ley, ahí dice, en zonas de no sé qué, no se puede. Ahora, ¿cómo es en la vida real? A todos les vale la ley y ponen negocios y ponen un montón de talleres donde se les da la gana. Y por supuesto no está señalizado para nada. Que muchas veces llaman a la inseguridad y también roban un poco la privacidad. Y este sector por el que estoy caminando ahora se llama Las Lomas. Y la verdad es que no hay solo una casa aislada, grande, linda y de gente que se nota que tiene un gran poder adquisitivo. Sí, wow. Es que Las Lomas he escuchado yo ahí en Paraguay que hay gente con bastante dinero. Y lo que les decía yo la otra vez, que algo que me gusta en Paraguay es que las casas como tal, cuando son de gente de plata, son amplias. Es decir, el terreno es grande. Y no como pasa en otros países donde dicen, es que aquí es de dinero y normalmente viven en edificios. Que sí tiene ciertas comodidades, tiene ciertas amenidades porque en los edificios hay más seguridad, puede ser, o tal vez comparten gimnasios y piscinas. Puede tener sus ventajas. Pero yo creo que parte de tener el poder adquisitivo es tener una casota, digo yo. Miren esta por la que estoy pasando ahora, que incluso no tiene ni siquiera un cercado. O sea, vamos por la vereda y aquí mismo está la entrada. Es que es tranquilo. Me imagino que este sector también ha de ser muy seguro. Por ello que encontramos también muchas cámaras de seguridad vigilando las calles. No, miren esta. Esto está precioso, con un caminito a la entrada, puerta grande. Wow. Sí, en Paraguay hay unas casas tan bonitas. Muy similar, miren esta preciosura. Esto está hermoso. Eso parece de una novela de esas que salen en Telemundo, o no sé si ustedes ven novelas, es que yo soy muy novelero. Pero si ustedes ven telenovelas mexicanas, algo así, salen casas así. La verdad es que si no supiese dónde estoy, pudiese perderse en mi cabeza y pensar que estoy caminando por cualquier suburbio estadounidense, tipo Los Ángeles, tipo Beverly Hills, que están esta especie de casas de ricos, famosos o simplemente adinerados que están así sin cerca. De verdad que esto me ha impactado bastante. Las Lomas es una zona residencial tradicional de acá de Asunción. Es de esos barrios que con el tiempo se fueron mezclando de casas grandes y conservadoras a casas más modernas e incluso uno que otro café entre medio. El costo promedio de metro cuadrado acá en este lugar cuesta aproximadamente unos $1,700. Paraguay tal vez puede parecer muy económico en algunos aspectos, como tal vez la canasta básica, pero zonas como esta sinceramente que no parecen nada económicas. Y ahora estoy caminando por una avenida que ya no es tan silenciosa, se llama San Martín y creo que es una arteria principal de por acá en la que estoy viendo muchas construcciones, pues hay muchos edificios que se están levantando, además de los ya existentes, pues he visto rascacielos residenciales enormes como lo que están viendo ahora en su pantalla. Al parecer, esta parte de la avenida San Martín, muy cerquita del shopping El Sol, es un lugar también de alto poder adquisitivo. También hay que tomar en cuenta que, al menos yo me he dado cuenta en esto de los migrantes, si así lo queremos ver, los nómadas, donde buscan invertir en apartamentos, en casas para alquilar. Están viendo a Paraguay muchas veces como una inversión. Y por eso es que estos mismos edificios se están construyendo en estos últimos años. Porque el rollo de la inversión inmobiliaria está fuerte. Sobre todo de extranjeros que llegan a comprar allí a Paraguay. Ya sea para después revender el lugar o ya sea para ponerlo como Airbnb o como en alquiler, y sobre todo en esa zona del shopping del Sol, y está moviéndose mucho ese tema. Fíjense lo que les digo, nada más vean el lobby y el tamaño de este que está aquí. Wow, y de color blanco lo hace ver perfecto y además súper moderno. Otra de las cosas que me llama la atención y que tal vez no me hago fan es que la mayoría de las veredas no están así 100% aptas para caminar. Hay muchas como con desniveles o rotas o mal pavimentadas. Sí, las banquetas suelen ser un tema ahí en Paraguay. A ver, también aquí. Aquí ustedes difícilmente van a encontrar un lugar de corrido con banquetas. A menos que sea una zona privada, de ahí es muy difícil. Si no es en el mero lugar donde hay muchas buenas construcciones, si van realmente a los barrios o van metiéndose
a las colonias un poco más profundas, difícilmente encuentran buenas banquetas. Porque aquí, por lo general, y creo que también en Paraguay, el que construye la banqueta es el dueño de la casa. Y si el dueño de la casa no hace una buena banqueta, así se queda. Yo he visto personas aquí que construyen la banqueta en alto, sí, unas banquetotas súper altas. Otros que construyen unas banquetas con un material tan chafa que a los 2 meses ya tiene agujeros. Y otros que ni construyen banqueta. Hay personas incluso que construyen su casa en el lugar de la banqueta. Es decir, está por delante, se adueñaron de la banqueta. También suele pasar. Pavimentadas y asfaltadas. Es una ciudad que está aquí en mi país, no en Paraguay. En el estilo americano, que todo lo tienen que hacer en auto. Pues básicamente creo que ahora mismo soy una de las muy pocas personas que anda caminando por acá. Y las calles en su mayoría son así empedradas como esta. Algo que también me resulta curioso porque no son los típicos adoquines, sino que literalmente son piedras. También es muy común encontrarse supermercados 24 horas. Así que fui a un supermercado 24 horas literalmente en la madrugada y yo quedé en shock. Si tú no has visto ese video, te invito a que vayas ahora mismo también y lo apoyes luego de que termines de ver este. Miren este pequeño strip center que me encontré en el camino, que se llama La Peregrina. Tiene marcas así como de belleza, spa, cosas bastante un poco lujosas para que las personas cercanas... Ahí donde había un gimnasio, ¿verdad? Y lo vimos. Lo que necesiten. Está la verdad muy lindo. Y ahora mismo justamente estoy pasando por una estructura que se ve enorme y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y resulta que es el Colegio Americano de Asunción. Este es un colegio privado bilingüe que está orientado a una educación tipo estadounidense. Y para que tengan una idea de los costos, en el año escolar 2023-2024, entrar al pre-kinder costaba aproximadamente unos $5,000. Y estemos claros que cuando se habla de riqueza, la riqueza no solo puede comprar una casa enorme con mucho terreno o un auto de lujo, sino que también sirve para pagar cosas como esta, una buena educación para preparar a sus hijos para un gran futuro y para que sigan manteniendo este legado familiar. Y ya si hablamos de que tu hijo ya pasó el pre-kinder y tiene que ir a la preparatoria, tendrías que preparar por ahí aproximadamente unos $10,000. ¿Qué les parece? ¿Sus hijos pueden tener acceso a este nivel de educación? Me gustaría leerlos en los comentarios. No. No tengo hijos, pero tampoco podría pagarles esa educación. Y justo hablando de autos lujosos, me encuentro con una calle llena de concesionarias lujosas como Volvo, Maserati, Land Rover, autos que pueden llegar a costar entre unos $50,000 y $100,000. Incluso hay autos exhibidos hacia afuera sin ningún tipo de seguridad. Y de repente entraba en un supermercado que estoy alucinando a comprarme una kombucha o algo de tomar porque tengo mucha sed. Esto cuesta 18.500. Kombucha. Y este lugar está increíble. Ya sé dónde es. Organizado. Incluso tiene acá un rincón asiático. Miren, qué lindo. Queso, fiambrería. Oh, las verduras están impecables. Y bueno, de verdad que de noche esto debe ser muy lindo porque tiene como muchas lucecitas, miren. Y detrás unos edificios bien imponentes. Tuve que caminar hasta los pies de este edificio porque la verdad es que llamó demasiado mi atención. Miren eso. Y todos esos son residenciales, ¿verdad? Increíble. Y tiene unos edificios súper altos. La verdad está bastante moderno. Hay altos edificios y hay muchos que incluso siguen estando en construcción. Pues nada más miren esta calle. Este es un sector bien tranquilo, bien familiar, donde creo que la única persona caminando y haciendo ruido soy yo. Miren esta casa nueva que está moderna a estrenar, que por cierto ahí tiene el número de teléfono y la arquitectura por si quieren consultar cuánto cuesta. Lo cierto es que yo ya estuve investigando y una casa pequeña promedio acá puede costarte hasta unos $250,000 y ya una más grande, que creo que son como la mayoría, puede llegar entre los 850 y el $1,000,000. Ja. Miren, está completamente verde. Carísimas. Qué bella. Y esto que parece un edificio es una casa de 3 pisos. Bueno, y finalmente he llegado al nuevo centro de la ciudad, tengo entendido. Durante muchos años, el corazón de Asunción estuvo en su centro histórico, el palacio, las plazas y los edificios públicos. Pero con el crecimiento de la ciudad, otra Asunción empezó a levantarse hasta esta zona, más moderna, más vertical y mucho más corporativa. Aquí aparecieron centros comerciales, torres de oficinas, hoteles, bancos, empresas y avenidas más pensadas para la vida rápida.
No es que el centro antiguo de Asunción haya desaparecido, es que Asunción creó un nuevo centro, uno donde se mueve el dinero, donde se concentra la parte del poder económico y donde la ciudad intenta mostrar su cara más vanguardista. Y esto es parte de lo que más me ha sorprendido de esta ciudad. Miren esto que quería mostrarles. Este es un proyecto de un edificio que se ve súper moderno y futurista. Miren eso, es que incluso arriba tiene una terraza con mucho verde y una forma bastante particular que probablemente no se va a apreciar mucho en esta cámara. Esto es parte del desarrollo inmobiliario y la verdad es que está increíble. Y esta maqueta acá me parece perfecta. No me imagino los precios de eso. No sé si está cerca, no sé incluso si queda al lado de esto, pero ahí es donde les digo yo, donde las personas también de algún poder adquisitivo un poco alto deciden vivir en edificios. Pero yo creo que las personas que sí tienen mucho dinero, la verdad es que compran las casotas que vimos al principio. Digo yo, no sé. De verdad que me encanta. Al parecer esto se llama Paseo 55. Y esto es lo que va a estar. O compran los dos, ¿verdad? 55. Miren cómo se ve. Qué lujoso. Wow. Imagínense tener un departamentito ahí. Estaría top, ¿o no? Bueno, y ahora estamos llegando a un lugar que la verdad está bien interesante y recibe el nombre de Distrito Perseverancia. ¡Wow! Y miren qué Perseverancia. Creo que ese no lo conozco. Dios, esto sinceramente es otra cosa. Esto representa la nueva etapa del urbanismo, del desarrollo, del crecimiento de esta ciudad. Este es un lugar en donde puedes hacer compras, comer, vivir y trabajar en el mismo entorno. Y esta es solamente la fase 1. Esto está pensado para que sea un lugar de muchos kilómetros de caminata. Está pensado para que sea una especie de una pequeña mini ciudad dentro de la ciudad. Eso me recuerda un poquito, aquí hay un lugar que se llama Ciudad Cayalá. Si ustedes quieren lo pueden buscar ahí en Google, les voy a poner una imagen y pueden ver ustedes cómo es. Que digamos que es una ciudad dentro de la ciudad. Algunos dicen que está sobrevalorado, algunos dicen que está muy bonito. Yo la verdad es que he ido solo un par de veces. Todo está bien caro, así que normalmente no voy a comprar nada y puedes andar caminando ahí tranquilamente. Lo que sí es que el parqueo, pues dependiendo de cuánto te tardes, te puede salir más caro. Algo muy parecido como lo que vimos en el video de Guatemala cuando estuvimos en la ciudad de Cayalá, que es una ciudad que, valga la redundancia. Bueno, ahí se ve que yo no había visto el video, se los prometo. Bueno, ahí me confirmó él que sí se parece. La ciudad de Guatemala incluyó dentro de su ciudad. Suena un poco enredado, pero básicamente ese es el concepto de este lugar. Este distrito es probablemente una de las señales más claras de hacia dónde quiere moverse la Asunción moderna. Esto no está pensado solo para un lugar de venir, comer y comprar. La idea es crear un nuevo barrio dentro de la ciudad. Un espacio donde puedas vivir, trabajar, caminar, ir por un café, hacer compras, encontrarte con gente, tener servicios o simplemente ir a hacer negocios. Y por eso este lugar dice mucho de Asunción, porque ya no se trata solamente de casas grandes, barrios tranquilos, se trata de un nuevo estilo de vida. Urbano, más moderno, más caminable, más aspiracional y claramente pensado en una ciudad del futuro. Distrito Perseverancia, ok. Quizás más adelante vemos un video hablando de esto. Este lugar la verdad es que es súper nuevo. Abrió sus puertas al público en noviembre del 2025. Y este proyecto incorpora cosas bastante interesantes. Senderos, espacios verdes y un parque elevado a más de 11.000 metros. Y más de 150 propuestas entre moda, gastronomía, lifestyle y servicios. Literalmente una pequeña ciudad dentro de la ciudad, como les estuve diciendo antes. La verdad, ahora mismo es muy poco lo que se puede ver porque, según tengo entendido, recién está abierta solamente como la fase 1 de este megaproyecto. Pero sin duda, si tuviese que definir esto en una sola palabra, sería evolución. Esto es una ciudad. Si quieren que les dé un consejo para las personas que tienen suficiente plata y que estén viendo este video, aquí las casas que se vendieron al principio en ese proyecto, en este momento cuestan muchísimo más. La plusvalía de ese lugar subió impresionantemente. Si ustedes están buscando un lugar para invertir en cuanto a inmobiliaria, puede ser que sea un buen lugar. Obviamente no les estoy asegurando nada, pero si vamos a hacer comparaciones, al menos aquí las personas que compraron un lugar allí, en este momento venden ese terreno que ni siquiera lo quieren vender. O sea, están esperando que siga subiendo el precio y normalmente los alquilan carísimos. Entonces puede ser una buena inversión. Si ustedes tienen plata, así no, pues
como yo, nada más miremos. Ciudad que sigue pensando en crecer, en dar más espacios llenos de vida, espacios caminables, espacios de tienda. Esta pequeña mini ciudad, sin duda, cuando ya esté terminada, va a ser un antes y un después de la vida de los paraguayos acá en la Asunción. Miren, aquí nos dice que este va a ser el destino gastronómico y que faltan todas esas cosas próximamente. Y ahí detrás está la grúa trabajando. Y sinceramente, aquí les va otra pregunta. ¿Qué piensan ahora después de este recorrido que hemos hecho el día de hoy acá en Asunción, Paraguay? Si yo les mostrara cualquiera de estas zonas sin decirles en dónde estoy, sinceramente ustedes pensarían que estamos acá donde estamos. Lo que sí me queda claro es que esto no representa ni la mitad de lo que realmente es Paraguay o viven los paraguayos. Incluso puede ser considerada una zona burbuja, pero aunque así sea, también forma parte de la realidad de este país. Y para mí, realmente esa es la sorpresa y ese fue el concepto de este video. Que Paraguay tiene muchas más capas de las que muchas veces se muestran. Y la verdad terminé encontrando una ciudad que realmente está evolucionando. Un país que sinceramente no se parece en nada a la visión que muchas veces tenemos desde afuera. Miren esto, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que terminamos encontrando ese jardín, esa caminería que va a estar a 11 metros aproximadamente de altura. Y ya estamos caminando por acá. Es que incluso esta zona, así los arbolitos, el puente, las edificaciones, me recuerda a una zona. Me da risa que el acento de Alirio cada vez se va mezclando más con el chileno y habla entre venezolano y chileno al mismo tiempo. Qué bonito está este lugar, la verdad. No había escuchado de él. Creo que es la primera vez que lo escucho en un video. Que yo conocí en Nueva York. Que la vista desde acá. No, ahora de verdad que sí, es que estoy sin palabras. O sea, este lugar tiene una vista 360 de Asunción. Wow. De verdad que no tenía fe de encontrar el momento wow de este video y lo hemos encontrado al final. Es que es todo tan verde, todo tan lindo. Tienen que verlo. Voy a voltear la cámara para que se queden con esta imagen. Ahora hay algo que ha llamado completamente mi atención para lo que me he sentado, porque me pregunto cuánto costará vivir en este sector tan lindo de la capital. Es por eso que ahora mismo se lo vamos a preguntar a nuestro amigo ChatGPT. Me encuentro ahora mismo en Asunción, Paraguay, en el distrito... Aunque ChatGPT a veces se inventa unos datos, ustedes. Casi siempre que yo intento corroborar datos, siempre me falla. Por lo general tengo que hacer 3-4 búsquedas más para que me diga la verdad. Perseverancia, y aquí hay una zona... Pero para sacar un aproximado. ¿Cuáles van a ser los tamaños de los departamentos? Si van a haber casas, aproximadamente cuántos conjuntos se van a construir y cuánto puede costar comprar un departamento promedio y uno lujoso acá. Ok, ahí le hemos hecho las preguntas. Ahora esperemos a ver cuánto cuesta o cuánto costará vivir acá. No sé si ya hay espacios habitados. Aparentemente, según lo que vi, todavía se están construyendo, pero ya vamos a salir de dudas. Bueno, aquí está nuestro amigo pensando para decirnos cuánto finalmente va a costar o cuesta vivir acá. Ok, aquí nos ha dado una respuesta. Dice, lo que estás viendo no es una zona residencial cualquiera. Distrito Perseverancia es un desarrollo urbano completo, tipo barrio dentro de la ciudad, en unas 7 hectáreas, unos 70.000 metros cuadrados, con residencias, oficinas, comercio, eso ya lo sabíamos. 2 torres residenciales. Esto no es simplemente un edificio de lujo. Aquí se está construyendo prácticamente un nuevo barrio dentro de Asunción. Van a haber unidades de un solo dormitorio con 62 metros cuadrados, medianos de 95 metros a 99 y unidades de 142 metros cuadrados, con terrazas de hasta 300 metros. Imagínense ustedes. ¿Van a haber casas? No, parece que no van a haber casas. Ok, los precios de un departamento de un solo dormitorio en la Torre Cedros, al parecer van a costar unos $130.000. Wow, la verdad que para estar acá no me parece tan así descabellado. Y uno de unos 86 metros va a costar aproximadamente... Bueno, no sé si ustedes tienen esa cantidad de dinero para una habitación de un cuarto. Entre $190.000 hasta $240.000. Oye, está bastante interesante porque vivir en una zona nueva, en una zona que va a tener todo integrado, la verdad es que en Santiago cuesta más caro vivir en el centro que lo que costaría vivir acá en esta modernidad. Pues la verdad, en bueno, eso sí, de mi vida, me encantaría tener... Es que si comparas los precios de Santiago Centro, donde está todo el rollo financiero, definitivamente está mucho más económico. Tener el dinero para invertir en un lugar como este y poder vivir de esta manera moderna y pacífica. ¿Ustedes invertirían en algo como esto? Soñar no cuesta nada. Yo les dije, si ustedes son de los que tienen plata y quieren invertir, yo lo veo como un buen plan.
Eso sí, obviamente vayan a ver el lugar y si les convence. Sin más que decir, yo de verdad que ahora sí, como les dije antes, quedé sin palabras. Yo sabía que Alirio iba a sacar algunos temas muy interesantes, pero esta ciudad no me la esperaba. Fue mera casualidad que él ya haya venido a Guatemala, que por eso pueda compararlo con Cayala, pero por eso se me asimiló un poquito el concepto. Muy interesante, la verdad, me gustó. Es como ver otra perspectiva de Paraguay, aunque a mí también me gusta ver todas las realidades porque ya sabemos que este no es todo el Paraguay. Hemos visto muchísimos lugares y creo que todavía nos quedan muchos más por recorrer, pero digamos que esta es una de las tantas capas que tiene Paraguay. Espero ustedes se hayan entretenido, les haya gustado. Con muchísimo gusto leo sus opiniones ahí en los comentarios y si quieren apoyarme en mis redes sociales, aquí están, también están en la descripción. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.